Hola, bienvenidos a esta emisión especial de CCB en español. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. Los líderes de los 5 países del grupo de los BRICS llevarán a cabo reuniones informales hoy en la ciudad oriental china de Hangzhou en el marco de la cumbre de G20. El presidente chino Xi Jinping se reunirá con el presidente de Brasil, Michel Temer, el presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro indio Narendra Modi y el presidente de Sudáfrica Jacob Zuma, con quienes discutirá asuntos regionales y globales. El presidente Xi también pronunciará un discurso de apertura. CCB en español les ofrecerá la retransmisión en vivo. Quédense con nosotros. Hoy en el estudio me acompaña el señor Wang Xiaoyuan, ex embajador de China en diversos países hispanohablantes, para compartir su análisis sobre esta reunión informal de los BRICS. Hola, buenos días, señor Wang, bienvenido. Buenos días, mucho gusto estar otra vez en su estudio. Muchas gracias. La cumbre de líderes de G20 es una ocasión oportuna para que los países miembros organicen reuniones bilaterales y multilaterales paralelas. Es el caso de los 5 integrantes del grupo BRICS, que se reunirán de manera informal al margen de este foro internacional para abordar asuntos relacionados con las economías emergentes que representan. Les contamos más detalles sobre este grupo y su relevancia para la economía global. Las siglas BRICS hacen referencia a la asociación de los 5 principales países en vías de desarrollo o reciente industrialización del mundo: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Es un grupo que se caracteriza por el rápido crecimiento económico y el aumento de su influencia internacional. En 2001, cuando se inició, estaba constituido por 4 países, pero en 2010 se incluyó a Sudáfrica en el grupo y pasó a denominarse BRICS, con S al final. Estos 5 países representan el 26% del territorio mundial. En conjunto, asimismo, suman 3.000 millones de personas, alrededor del 42% de la población de nuestro planeta. En términos económicos, presentaron en 2015 un PIB nominal conjunto de 13 millones de dólares estadounidenses, que equivale a un 20% del Producto Mundial Bruto. Los líderes de los 4 integrantes iniciales del grupo se reunieron por primera vez en Rusia en 2009. Aquella fue la primera cumbre del grupo BRIC antes de la inclusión de Sudáfrica. A partir de entonces se han celebrado cumbres anuales en cada uno de los países miembros de manera rotativa. Los líderes de estos 5 países, todos ellos dentro del grupo de los 20, aprovecharán la cumbre anual de este foro en Hangzhou para celebrar una reunión informal del grupo BRICS. CCTV en español. Aquí en el estudio me acompaña el señor Wang Xiaoyuan. Señor Wang, el BRIC fue propuesto por Jim O'Neill de la compañía estadounidense Goldman Sachs para referirse a los representantes de las mayores economías emergentes. ¿Cuáles son las particularidades de estos 5 países? Bueno, los BRICS sobresalen sobre todo por su rápido crecimiento. Han tenido una tasa muy alta de crecimiento a principios de este siglo, o sea, desde 2000 hasta 2008, antes de la crisis. Los 4 países, entonces BRIC, tenían una tasa de crecimiento promedio anual de 10%. Entonces los llaman emergentes, muy sobresalientes, entonces los nominan con sus iniciales como BRIC. Después se incorporó África por su representatividad en el continente africano. De verdad, el tamaño de estos 4 países es la segunda característica de los 5, es muy grande. Como dice el video, podemos ver que suman un territorio muy grande que representa el 26% del territorio mundial, un Producto Interno Bruto del alrededor de 18% y una población muy grande, 42%, si no me equivoco, 42%, y un comercio alrededor de 15%. Es un tamaño muy grande. Y tercer, su característica es que los BRICS son todos países en desarrollo, emergentes y en desarrollo. Entonces, estos 5 países constituyen una fuerza que promueve la democratización
y constituye una fuerza polar. Entonces un mundo multipolar, no unipolar, no bipolar, sino multipolar, constituye una fuerza que impulse este proceso de democratización. Y la mayor de las naciones de G20 son economías de mercado emergentes. Este año habrá un récord de países en desarrollo en la cumbre de G20 en Hangzhou. Tanto las economías emergentes como los países en desarrollo han realizado grandes contribuciones al crecimiento de la economía mundial, donde siguen desempeñando un rol vital. Los mercados emergentes se definen generalmente como naciones en un proceso de rápido crecimiento e industrialización. Normalmente tienen mayores perspectivas de crecimiento, pero con un perfil de mayor riesgo que las naciones desarrolladas. Según el Foro de Boao para Asia, 11 naciones del G20 son economías de mercado emergentes. Durante años, los mercados emergentes han disfrutado de tasas de crecimiento más altas que las economías avanzadas y hoy representan más del 50% del crecimiento económico mundial. Desde 2008 a 2010, cuando las economías más avanzadas del mundo cayeron en recesión o en un estancamiento, las economías emergentes y en desarrollo lograron mantener un crecimiento medio anual de más del 5%. En 2010, la tasa de crecimiento fue de más del 7%, pero entonces el crecimiento comenzó a ralentizarse. En 2015 cayó al 4%. En agosto, la agencia Moody's elevó sus previsiones a corto plazo para las economías emergentes del G20. Según un informe de esta agencia de calificación, el PIB medio del grupo crecerá un 4,4% este año y un 5% en 2017. CCTV en español. ¿Y cómo evalúa usted el papel que juegan los países del grupo BRICS en la recuperación de la economía mundial? En los últimos años se ha cambiado su función e importancia. Bueno, los BRICS han desempeñado un papel muy importante durante el proceso del desarrollo de la economía, cuando vivía el mundo el tiempo de las vacas gordas. Pero después vino la crisis, esto afectó un poco a varios países de los BRICS, por ejemplo a Rusia, a Brasil, a Sudáfrica un poco. De este hecho podemos ver que la crisis surgió primero en los países desarrollados, es creado por los países desarrollados, por el mal manejo de su economía, mal manejo de las políticas financieras de estos países. La culpa no está lado de los países emergentes. Entonces, después de la crisis, algunos países han caído del BRICS, han caído en la crisis, efectos negativos de la crisis, pero hay otros países como China, India, que siguen siendo los puntos más brillantes en el desarrollo del mundo. Por ejemplo, India este año va a registrar una tasa de crecimiento de 7%, y China ahora tenemos un 6,7%, bastante considerable. Entonces, hay varias partes, los estudios, los científicos, los especialistas, las instituciones financieras ven a China y a India como una solución, como califican con varias palabras, como motor, algunos como fuerza motriz, como una ancla para la estabilidad de la economía mundial, los llaman locomotora para la recuperación económica del mundo. Entonces la esperanza está en los países, los miembros del BRIC, en los mercados emergentes, por las aportaciones de China, de India y de otros países emergentes a la economía. Seguramente van a aportar mayor aportación para la recuperación de la economía mundial. Y el año pasado se estableció el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, que es una de las entidades multilaterales del desarrollo más grandes del mundo. ¿Cómo ve usted el significado de su fundación? Bueno, yo creo que es un paso muy importante que ha dado los BRICS en el camino para la consolidación y para la conformación más corporal de este grupo. La idea surgió porque los BRICS, los países emergentes, a veces enfrentan dificultades ante las fluctuaciones monetarias.
esto afecta mucho al buen comportamiento, al manejo de su economía nacional. Entonces, para mantener una estabilidad, para enfrentar situaciones de contingencia, necesita tener su propia institución financiera. Así surgió esta constitución de establecimiento del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS y el Fondo de Contingencia para los BRICS. Y no solamente para enfrentar situaciones de contingencia, sino el Banco de BRICS también va a aportar fondos para los proyectos de construcción, infraestructura, otros proyectos de construcción nacional de estos países. Entonces, un banco, este hecho es muy importante. Y hablar de la economía de los países de los BRICS, veamos una noticia. Los líderes de las naciones más industrializadas del mundo llegan a China para la cumbre de G20. Los homólogos de China provenientes de Brasil, Rusia, India y Sudáfrica estarán entre los líderes que asistirán a la reunión, que se espera esté centrada en mejorar el crecimiento económico global inclusivo. El grupo BRICS se reunirá a la par de la cumbre de G20 para discutir algunos de sus propios desafíos. Cuando las naciones se reunieron en 2008, era una fuerza que debía ser reconocida. No obstante, desde entonces, 4 de las naciones han sufrido un lento crecimiento y crecientes desigualdades, al tiempo que India enfrenta dificultades. Ha sido un año difícil para las naciones del grupo BRICS. El crecimiento de China se ha desacelerado, al igual que su insaciable demanda de materias primas. Tampoco han sido tiempos favorables para Rusia y Brasil, al tiempo que caen en recesión. Sudáfrica también sintió el rigor y podría ser el siguiente en caer en recesión. India es el llanero solitario que ha logrado mantener el balance de las expectativas de crecimiento. No obstante, a pesar de que el panorama actual es gris, muchos creen que este ciclo cambiará. Estamos comenzando a encontrar algunos brotes verdes en China. El crecimiento del país está comenzando a repuntar y eso significa que China e India asumirán roles más fuertes como motores de crecimiento. De este modo, al tiempo que la cumbre del G20 se acerca, varios de los países que tienen programado asistir a esta cumbre en China enfrentan actualmente desafíos económicos nacionales significativos, con un crecimiento económico cada vez más lento. Pero por lo menos tenemos a India y a China, que están comenzando a resurgir. China no solo está desempeñando el papel de anfitrión de los líderes globales, sino que está estableciendo firmemente la agenda. Está exhortando a los líderes a buscar nuevas maneras de revivir el crecimiento a nivel global, a la economía digital y al crecimiento inclusivo. La estrategia de China está comenzando a demostrar que está estimulando el crecimiento económico de sus socios comerciales, socios de los que Estados Unidos, Europa y varios países del G20 en Europa, Sudáfrica, el continente africano, India y Brasil son socios comerciales clave. De este modo, me parece que el comercio y el crecimiento económico serán el tema central del G20, así como de la manera en la que China logra esos objetivos. Los países del grupo BRICS representaron cerca del 30% del PIB global y cerca del 17% del comercio en 2014. Al tiempo que el énfasis se aleja de la demanda de materias primas, existe la probabilidad de que se generen nuevas estrategias de inversión, especialmente para África. El nuevo Banco de Desarrollo tiene el objetivo específico de invertir, utilizar los recursos nacionales y el capital de financiamiento nacional e invertirlo en una infraestructura sostenible. De este modo, es una de las maneras en que como grupo intentaremos abordar estos desafíos. El nuevo Banco de Desarrollo ya ha comenzado a financiar proyectos, pero el crecimiento económico será clave para la sustentabilidad del banco. Hemos comenzado a ver una inversión significativa de compañías de telecomunicaciones como Huawei y ZTE. También comenzaremos a ver inversión en el sector automotriz, como hemos visto con una serie de empresas automotrices chinas, y evidentemente sucede algo similar con India, comenzando a ver un portafolio muy diversificado de inversión de India hacia África. Si los países como Rusia, Brasil y Sudáfrica realmente quieren sobresalir, creo que deben enfocarse en resolver sus problemas a nivel nacional, y si lo logran, ciertamente habrá un gran potencial para que sigan progresando. Si los países BRICS realmente quieren sobresalir, deben enfocarse en resolver sus problemas a nivel nacional. Entonces, ¿está de acuerdo con esta opinión? Realmente algunos miembros, o todos a diferentes grados, todos los miembros de BRICS enfrentan dificultades. Como China e India ha tenido una desaceleración
Y Rusia y Brasil, Sudáfrica, sufren muchos efectos de la crisis financiera internacional por la fluctuación del precio de las materias primas, de los commodities, etcétera. Realmente tiene que resolver su situación nacional. Pero ¿cómo? Esta situación, difícil situación nacional, ha sido creada por la crisis financiera internacional, por la crisis económica internacional. Entonces, esto tiene que ver una solución global de esta crisis económica y financiera internacional. Los países de BRIC o los mercados emergentes tienen que unificar fuerzas, coordinar acciones y mantener consultas entre sí y con los países desarrollados para encontrar una solución. Entonces yo veo que, yo digo que primero esto tiene que dar los pasos con los dos pies al mismo tiempo. Solucionar su problema económico nacional, pero también al mismo tiempo tratar de solucionar definitivamente, globalmente, integralmente, problemas que surgen con la crisis financiera y económica internacional. Y hablamos de China. China está en el periodo de transformación económica y el crecimiento de su economía se ha desacelerado. ¿Cómo ve usted el papel que juega China en el grupo de los BRICS? ¿Cuáles son sus tareas principales? Bueno, China siempre, desde que surgió los BRICS, ha tenido un papel muy importante y muy dinámico dentro del grupo. Por las propuestas de construcción del grupo, por la construcción misma, fortalecimiento mismo de este grupo, China ha hecho importantes contribuciones. En el caso, por ejemplo, del establecimiento del Banco de Desarrollo de los BRICS, China ha aportado casi la mitad del capital, del primer lote de capital para este banco. En total puede ser unos 100 mil millones de dólares, China aportó más de 40 mil millones de dólares americanos. Y una serie de iniciativas para fortalecimiento de los BRICS. Entonces yo creo que lo que vamos a hacer ahora, lo que debe hacer China ahora es, primero, promover una cooperación, una unión aún mayor del grupo de los BRICS, y por otra parte, llevar a cabo las cooperaciones económicas, comerciales, con los países de BRICS, otros miembros de los BRICS, y por otra parte, coordinar las acciones internacionales, las posiciones internacionales de los BRICS en los foros internacionales, por ejemplo, en este foro G20 que ahora está realizando en Hangzhou, para unificar las posiciones y defender los intereses de los países emergentes, de los países en vías de desarrollo. En este caso, China juega un importante papel. Y la gobernanza financiera mundial es uno de los 4 principales asuntos que ha establecido China para la próxima cumbre de G20 en Hangzhou. Los líderes mundiales se reunirán en septiembre para discutir una variedad de asuntos, mientras que los expertos señalan que la gobernanza será un tema importante. Las turbulencias del mercado bursátil chino a finales del año pasado continúan siendo una memoria fresca y dolorosa para muchos. Los expertos indican que en tanto que los mercados de China se vuelven más internacionales, se necesitan labores adicionales para limitar las ramificaciones de las fluctuaciones del stock en la economía mundial. Es allí donde entra la gobernanza financiera mundial. Los gobiernos mundiales necesitan encontrar acuerdos sobre cómo regularlos, así que deben definir los estándares y formas de regularlos uniformemente en muchos países. Por ello es un tema muy importante. Entre los temas que se discutirán durante la cumbre del G20 se encontrarán temas específicos relacionados con los bancos centrales del mundo. Esto ocurre en tanto que la Reserva Federal de Estados Unidos considera un posible aumento de las tasas de interés a finales de este año. La decisión de la Fed podría tener un impacto significativo sobre los flujos del capital dentro y fuera de los mercados emergentes.
Los expertos dicen que dicha decisión hace que la coordinación política entre los bancos centrales del mundo sea una imperativa necesaria para asegurar un ambiente financiero estable. Los expertos señalan que no es una labor para los gobernantes solamente. Por supuesto que hay una serie de instituciones financieras nuevas, así que ¿cómo se podría ver la división de trabajo en todas estas entidades e instituciones? ¿Cómo deberían cooperar antes de una crisis y durante esta? Las instituciones desempeñan un papel significativo en el sistema económico mundial y sus cifras siguen creciendo. Los expertos indican que la cantidad cada vez mayor de instituciones nuevas, tales como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, reflejan el hecho de que los países en desarrollo están logrando una voz más grande en la gobernanza financiera mundial. Los expertos señalan que dichos países también están buscando reformar las instituciones tradicionales, tales como el Fondo Monetario Internacional. China es líder en la representación del universo de los nuevos mercados emergentes, con la reconfiguración de las instituciones de Bretton Woods para darle una voz más fuerte a los mercados emergentes. El papel del FMI se hace más grande como resultado de la crisis financiera. Sin embargo, los mercados emergentes, tales como los BRICS, especialmente China, contribuyeron más a la financiación del FMI. Ellos compraron más bonos, ellos emitieron más capital inicial. Los expertos afirman que las cosas son distintas actualmente. Hoy se están desafiando a las que alguna vez fueran consideradas como reglas financieras ortodoxas en los países desarrollados e imposiciones en los mercados emergentes en los años 80 y 90. Los expertos también apuntan que el éxito económico de los países tales como China proporcionan alternativas al sistema actual y muestran que el sistema mismo necesita una actualización. CCTV en español. El crecimiento económico de China es uno de los más observados por los economistas y profesionales del mundo empresarial y financiero a nivel mundial. Este comportamiento se debe a que el crecimiento estable de la segunda economía mundial es un gran contribuyente al sistema económico global. ¿Es este crecimiento la única métrica cuando hablamos de contribuciones económicas? Echemos un vistazo. El crecimiento económico progresivo de China ha sido durante décadas el principal estabilizador del comercio global, la inversión y los mercados financieros. No obstante, la velocidad de expansión del país se ha reducido progresivamente. Muchos se preguntan si el gobierno chino podrá alcanzar su meta de crecimiento del PIB de entre un 6,5 y un 7% para 2016. Definitivamente, China alcanzará su objetivo. Sabemos que el consumo está creciendo muy rápido y también hemos observado que las ventas minoristas también progresan y ese es el principal motor de crecimiento. Por supuesto que el incremento de la inversión es mucho más bajo, pero gracias al apoyo del gobierno a la inversión en infraestructuras y al fortalecimiento de la inversión inmobiliaria durante la primera mitad del año, tenemos más ayuda de la que esperábamos. Conrad cree que, aparte de la velocidad de crecimiento, la gente debería prestar atención al importante valor económico que China genera cada trimestre gracias a una amplia base. A pesar de la desaceleración económica experimentada en los últimos años, la contribución al crecimiento global que China está realizando es mayor que hace 5 o 6 años, cuando el país registraba tasas de crecimiento de 2 dígitos. La cuestión es si el PIB es la única métrica para determinar la contribución económica de un país al mundo. En términos de reducción de la pobreza global, ningún país ha alcanzado el increíble logro que ha realizado China en los últimos 20 o 30 años. La influencia de China en la economía global es enorme y puedes elegir cualquier variable que quieras. Las estrategias nacionales, como la iniciativa de la Franja y la Ruta, así como instituciones como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, están anticipando el esfuerzo de China en este aspecto. Aportan experiencia y financiación a una serie de proyectos de infraestructura en regiones a lo largo de la Franja y la Ruta. Durante la reunión de ministros de comercio del G20 en julio, se ha logrado un nuevo progreso. Los ministros han aprobado una guía del G20 para la formulación de políticas de inversión global. Los proyectos transfronterizos de infraestructura han sido respaldados por los ministros del G20. Este hecho es muy importante ya que otorga legitimidad a China y a otros países para impulsar estas actividades en términos de infraestructura. El señor Chen explicó que las autoridades que se van a reunir el próximo mes para la cumbre de líderes del G20 en Hangzhou deberían encontrar una buena plataforma para que China y otros países participantes reafirmen su apoyo hacia la conectividad de infraestructura global que, en su opinión, será un motor de crecimiento transnacional.
CCTV en español. Están viendo la emisión especial de CCTV en español. Los líderes de los 5 países del grupo de los BRICS llevarán a cabo reuniones informales hoy en la ciudad oriental china de Hangzhou en el marco de la cumbre de G20. Hoy en el estudio me acompaña el señor Wang Xiaoyuan. Señor Wang, no solo los 5 países del BRICS, muchos países en desarrollo también quieren tener un papel más activo en la economía mundial. Y China han puesto en marcha diversos planes como la iniciativa de la Franja y la Ruta para impulsar las cooperaciones con estos países. ¿Cómo evalúa usted sus efectos? Bueno, yo creo que la iniciativa de la Franja y la Ruta que ha propuesto China es un proyecto muy importante, de una magnitud muy importante para la cooperación regional y para promover el desarrollo mundial. Esta iniciativa de la Franja y la Ruta incluye 64 países y que incluye una población de 4.400 millones de pobladores, de habitantes de esta región. El nombre completo de esta iniciativa es la Franja de la Ruta de la Seda y la nueva ruta marítima del nuevo siglo. Entonces, con eso China propone construir unas comunidades de destino común que tiene una confianza política recíproca entre estos países, que puede tener una convergencia económica entre estos países y una inclusión cultural entre estos países, porque son países que profesan diferentes religiones y que tienen diferentes sistemas políticos y sociales de estos países. Y los países en esta zona, en esta Franja y la Ruta, han respondido muy positivamente. Ya han surgido varias centenas de proyectos de cooperación, y China dispone de fondos también para financiar estos proyectos. Y si llega a concretizar, estos proyectos, llega a concretizar esta iniciativa de la Franja y la Ruta, yo creo que va a formar una comunidad económica, la mayor comunidad económica del mundo, porque está tanto un territorio tan grande, una población tan grande. Esta será es un hecho muy importante para todo el mundo, sobre todo para los países emergentes y los países en desarrollo, porque será un tipo de modelo a seguir por el resto del mundo. ¿Cómo pueden estos países de culturas diferentes pueden formar comunidades de destino común? Esto es importante, pues son recibidos bien también por los países desarrollados. Y después de la Copa Mundial 2014, Brasil celebró este año los Juegos Olímpicos, otra competición deportiva de primer nivel, pero su economía no es tan optimista. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, Brasil es un país muy grande y muy complicado, ahora decimos. Yo he estado 3 años en Brasil como cónsul general de China en Río de Janeiro, la ciudad, una bella ciudad. Felicitar a Brasil por el éxito de la organización de estos Juegos Olímpicos de verano, muy peculiar, con mucha característica nacional de su cultura brasilera. Brasil sí realmente ha tenido dificultades desde que pues han bajado los precios de los minerales ferrosos, que es un producto muy importante, su ingreso de divisas, y han caído la economía en un 3%. Este año parece que va a ser un poquito más, 3%, ya es muy grande para la población.
Y hubo también tumultos, hay movimientos sociales, hay desestabilidad social, incluso su presidenta Dilma Rousseff ha sido es censurada en el Parlamento, en el Congreso. Y ahora viene el presidente Temer en representación de Brasil. Tiene dificultades Brasil, pero yo digo que hay que ver el otro lado. El otro lado es que Brasil es un país con muchas potencialidades. Por mi experiencia de la estadía en Río de Janeiro, en Brasil, pues Brasil es un país, yo digo, con una potencialidad de crecimiento increíble. Es un país grande, primero, más o menos del mismo territorio de China, pero su tierra laborable representa más del 90%, tiene una cobertura forestal de 80% por allá. Tiene Amazonas, tiene el 18% de las aguas dulces del mundo, tiene los minerales ferrosos y no ferrosos, es el segundo productor de los minerales ferrosos en el mundo. Y también figura uno de los 10 países grandes de petróleo en el mundo. La población, ahora 200 millones más o menos, un poquito más, pues tiene una preparación cultural, educativa bastante alta. Tiene ya un sistema de salud pública bastante amplia que cubre toda la población. Así que él ya tiene un tejido también industrial bastante completo. Ahí en Brasil produce aviones, produce coches, produce todo tipo de maquinaria, los productos electrodomésticos, produce todo. Por eso digo que las dificultades que tiene Brasil es temporal. Definitivamente va a salir de esto, va a encontrar soluciones con la sabiduría brasilera, va a encontrar soluciones y mediante la cooperación con los demás países. China, por ejemplo, tiene buena colaboración con Brasil, deposita gran confianza en Brasil. Últimamente hemos realizado proyectos muy importantes con Brasil en esta magno construcción de un ferrocarril bisoceánico que tiene una longitud de 4.900 kilómetros, que inicia en Brasil, un puerto atlántico, y llega a Perú, hasta la costa del Pacífico. Y otros grandes proyectos, por ejemplo, minerales, proyectos minerales de energía, de las plantas hidroeléctricas y la transmisión, las redes de transmisión en Brasil. Las empresas chinas han invertido una inversión muy grande en las redes de transmisión eléctrica en Brasil. Esta demuestra la confianza china en Brasil. Yo digo que Brasil va a adelantarse, va a producir tal vez otra vez un milagro brasilero. Y Michel Temer acaba de ser el nuevo presidente de Brasil. ¿Esto tiene algún significado para la relación entre China y Brasil? ¿Qué característica tiene el nuevo presidente? Bueno, no conozco al nuevo presidente, pero según la entrevista que tuvo con nuestro presidente Xi Jinping, pues han tenido una conversación muy agradable. Ambas partes han manifestado voluntades, buenos deseos de continuar y aún mejorar las relaciones entre China y Brasil. Hay mucho que hablar, hay mucha cola que cortar, decimos, tanto a nivel económico como cultural. Claro, a nivel político tenemos mucho que hablar a varios niveles. Brasil es miembro de varias organizaciones, tanto mundiales como regionales. En BRIC tenemos buen diálogo, en las regionales también. Por ejemplo, Brasil también contribuyó mucho para el establecimiento del Foro Chino, Latinoamericano y Caribe. Brasil desempeñó un papel decisivo, propulsor
porque precisamente entre Xi Jinping y los líderes de la región se produjo ahí en Brasilia. Yo creo que las relaciones van a continuar, van a enriquecer, aunque surge a veces alguna cosa en las relaciones comerciales, algunos productos que chocan, pero esto superará. Y para conocer más sobre la economía de Brasil, veamos una noticia. La situación económica y política de Brasil está mucho peor que en previas cumbres de G20, pero las autoridades brasileñas afirman que mostrarán al mundo que el país se encuentra en la dirección correcta. En la primera cumbre de los BRIC en 2009 en Rusia, la economía de Brasil estaba en expansión. El entonces popular presidente Lula da Silva lideraba el país. Era una estrella emergente en la economía y en la política mundial. Justo el año antes, los 4 líderes del bloque habían acudido a la primera cumbre del G20 en Washington, que reconocía la creciente importancia de las economías emergentes. Pero cuando Brasil acogió la cumbre de los BRICS en 2014, su economía se tambaleaba. Al año siguiente, la 9ª economía del mundo entró en su peor recesión en décadas, perjudicada por la ralentización de otros mercados emergentes. Entonces, las cosas empeoraron. Creo que ahora todos los países BRICS están teniendo algunos problemas económicos, pero cuando superen la situación, considero que la relación entre ellos mejorará. En los encuentros ministeriales previos a la cumbre del G20 en Hangzhou, China, el gobernador del Banco Central de Brasil, Ilan Golfan, señaló que el país se encuentra ahora en la dirección correcta. Expertos en el BRICS afirman que Brasil y los otros países del bloque están destinados a ser actores importantes sin importar sus desafíos actuales. La tendencia a la baja es un fenómeno temporal, pero una de las ideas fundamentales que fortalecen al BRICS es la necesidad de estrechar los lazos entre esos países. En Brasil, la gente sabe muy poco sobre China, muy poco sobre Rusia y muy poco sobre India. José Serra, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, ha incluido a China e India entre sus máximas prioridades en comercio exterior y afirma que el BRICS es una forma de impulsar la economía brasileña. Emplearemos todas las oportunidades que ofrecen los foros regionales con otros países emergentes, como los BRICS, para acelerar el comercio y la inversión y compartir experiencias. La economía de Brasil cayó cerca de un 4% el año pasado, el peor resultado de un país del G20. Sin embargo, este verano se han producido señales de recuperación. En junio, su economía se expandió más rápidamente que en un año y medio. Y este mes, los inversores han logrado que las acciones brasileñas alcancen su máximo nivel en casi 2 años. CCTV en español. El 15 de agosto de 1974 se fundó la relación diplomática entre China y Brasil y en 2012 los dos países estrecharon su relación como socios estratégicos integrales. Al ser miembros del G20 y países en vías de desarrollo, China y Brasil esperan jugar un papel más importante en asuntos internacionales. Pero no solo Brasil, creo que todos los países de BRICS tienen sus propios problemas económicos. Y el BRICS es una comunidad de intereses. Una cooperación más eficaz beneficia a todos los miembros. ¿Cómo ve usted las relaciones, las cooperaciones entre estos 5 países? Los BRICS han tenido un fortalecimiento y un escalamiento en su tomar cuerpo, en su formación, con formación interna. Han celebrado 7 rondas de cumbres oficiales de los BRICS. Este año va a ser la 8ª en la India. En estos países, Ok, si me disculpa, señor. En estos momentos recibimos la señal que nos llega en directo desde Hangzhou. Ok.
Los líderes de 5 países del BRICS se reunirán antes de la cumbre del G20. Ese es el primer ministro de India, Narendra Modi. El presidente chino Xi Jinping da la bienvenida al primer ministro de India en Hangzhou. Los líderes de los 5 países del BRICS se toman una foto de grupo en Hangzhou. Los líderes se sostienen de las manos para mostrar solidaridad ante los desafíos económicos globales. El presidente chino Xi Jinping acompaña a los líderes de los países del BRICS. Y se espera que el presidente chino dé un discurso de bienvenida al inicio de la cumbre. Esta es la casa de huéspedes del lago oeste de Hangzhou. Ok, señor Ruan, ¿podría ampliar el tema sobre la cooperación entre los 5 países del grupo BRICS? Bueno, seguimos el tema. Como he dicho, en estos años los 5 han fortalecido, han tomado más cuerpo este organismo, este mecanismo de consulta y de cooperación de los BRICS. Sobre todo, vemos el hecho de que han constituido un banco de desarrollo para enfrentar las situaciones de emergencia financiera de los países y también para financiar los proyectos más importantes de estos países. Entonces yo creo que los países de los BRICS van a continuar fortaleciendo. Okay. Bueno, gracias, señor. Es que ahora el presidente Xi está listo para dar el discurso de apertura. Escuchemos. 各位同事，大家上午好。尊敬的莫迪总理，尊敬的祖马总统，尊敬的特梅尔总统， Presidente 尊 Mer, 敬的普京总统， Presidente Putin, 很高兴同大家相聚在杭州西湖畔。 me da mucho placer 首 recibirlos 先，我对各位 en 同 el 事的 lago 到 este 来 de 表示 Hangzhou. 热烈欢迎。 Primero que nada 同 quisiera 时，我也要欢迎 darles una bienvenida 特梅尔总统 y 加入 quiero darle la 金砖国 bienvenida 家 al 合作的 presidente 大家 Temer 庭， a la familia BRICS. 并祝贺巴西举办了一届成功精 También 彩 quiero 的奥运 felicitar a 会。 Brasil por los Juegos Olímpicos que fueron 杭州 fantásticos y 素有人 exitosos. 间天堂美誉， Hangzhou es conocido como el paraíso en la tierra. 巍 Su 巍 encantadora 胸膛 belleza y su lago oeste y el río Qiantang han atraído a cientos de 杭州具有 millones de 千年古 chinos 都的历史气 y 韵， turistas extranjeros. 钟鸣 Hangzhou 毓秀的自然 es, 风光， es una de las capitales de China con más de 也 1000 有 años. 锐意进取的创 de 新活 historia. 力和海纳百川的 También es una 开 ciudad 放性 innovadora y vibrante, con una mente muy abierta. 新兴市场国家和发展中国家群体性崛 El 起， surgimiento de los países en 是 vías de 当代 desarrollo 国 y 际关系 emergentes 中意义最为深远的变化 es 性 uno de los cambios más importantes en las 金砖 relaciones 国家 internacionales 是新 contemporáneas. 兴市场国家和发 Los 展中 países 国 del 家的 BRICS 领头羊、 Deben promover a los Y es países en el vías de archivo desarrollo, 重要成员。 que son miembros 我们要 importantes 顺应 del 历史 G20. 潮流，把握国际大势， Debemos seguir 加 la 强协 tendencia 调和 histórica y 配合， global,
buscando la cooperación y la coordinación, reforzando y construyendo la cooperación mediante la plataforma del G20 y permitiendo que los mercados emergentes y en vías de desarrollo interpreten un papel mucho más fuerte y tengan una posición mucho más ventajosa en la plataforma global. Queridos colegas, desde el inicio de este año, gracias a los esfuerzos de los países y a la iniciativa del presidente del BRICS, la cooperación del BRICS ha mantenido un impulso sólido y un crecimiento. Las áreas de cooperación se han expandido cada vez más y se han logrado cada vez mejores resultados, en particular en el área de los cambios culturales y de persona a persona. Espero que nuestra reunión de hoy produzca resultados fructíferos para que podamos hacer preparaciones para la cumbre del G20 que se inaugurará esta tarde, y también para crear los fundamentos sólidos para la reunión del BRICS el próximo mes. Ahora invitaré al primer ministro Modi para que presida esta reunión. Your Excellency, President Su Excelencia, Presidente Xi Jinping, Están viendo la emisión especial de CCTV en español. Acabamos de escuchar el discurso del presidente chino Xi Jinping en el marco de la reunión informal del grupo de los BRICS. En el estudio me acompaña el señor Wang Xiaoyuan, ex embajador de China en diversos países hispanohablantes, que analizará con nosotros los aspectos más relevantes de esta reunión. Señor Wang, ¿qué impresionó más sobre el discurso? Bueno, es un discurso de bienvenida, las palabras muy cálidas, bienvenidas de nuestro presidente, y en su palabra pues dio bienvenida a todos los dirigentes de los BRICS y también indica pues qué va a hacer los BRICS en esta reunión G20. Pues dice que pues tenemos que coordinar las posiciones, tenemos que enfrentar, o no enfrentar, pero hablar, dialogar con los países desarrollados para defender los intereses de los desarrollados. Vamos a fortalecer más la posición de los emergentes y vamos a pues situar en un posicionamiento aún más favorable en el futuro. Son palabras de bienvenida y también ofrece como anfitrión su buena atención, sus atenciones para que visite esta ciudad tan hermosa como Hangzhou, que disfrute de su estancia en esta bella ciudad en China. ¿Y por qué elige Hangzhou para ser la ciudad para celebrar la cumbre G20? Pues en primer lugar es una ciudad muy bonita, como dice Xi Jinping, en el cielo está el paraíso, en la tierra está Hangzhou. Y Hangzhou es famosa por su hermosura natural y también un trasfondo cultural muy profundo. Ahí nació los grandes literatos, los poetas, y hay mucha literatura poética que pues habla de la belleza de la ciudad. Y además Hangzhou era una ciudad bastante comunicadora para comunicarse, para salir en la antigüedad, para salir al exterior por el antiguo puerto, y también pues es un buen tiempo para recibir a los invitados. ¿Y podría ampliarnos el tema que no terminamos sobre la cooperación entre los países de BRICS? Sí. Pues yo digo que los BRICS tiene que fortalecerse, tiene que
pues avanzar más profundamente en su colaboración. Ya tenemos una consulta política, consulta de las estrategias, tanto nacionales como internacionales, pero yo creo que hay que profundizar los diálogos y las consultas, por ejemplo, no solamente sobre el comercio, las finanzas, la seguridad alimenticia, sino que también hay que profundizar, por ejemplo, en terreno diplomático, en el terreno de la consulta de los directores de los bancos centrales, en el manejo de las grandes ciudades, y para ampliar más, profundizar más, diálogo y consultas en el áreas de las empresas, de los jóvenes, de las entidades populares, de los medios de comunicación, por ejemplo, pues hay todavía una amplia área que hablar. Y cada país tiene su propio programa de desarrollo. Aunque sí existen competiciones entre países, hay posibilidad de realizar una coordinación estratégica. ¿Y cómo los países emergentes como BRICS enfrentan los retos en el futuro? Bueno, yo creo que los países de los BRICS, que tenemos ahora situaciones difíciles, complicadas, no digamos difíciles, sino complicadas, porque el futuro del mundo, de la economía mundial, es imprescindible. Esa es la palabra, imprescindible. No decimos que vemos, que todavía, que podemos ver ahora una luz en el túnel, que puede ser un tren que viene enfrente. Pues una complicada situación. En eso los BRICS, yo creo que China ha dado un buen ejemplo. Por una parte hay que hacer profundas transformaciones nacionales, cambiar la forma de crecimiento de su economía, realizar esas transformaciones para que el país sale del viejo modelo de desarrollo y después llevar a cabo cooperaciones entre nosotros, intercambiar experiencias o a nivel de cooperaciones económicas y comerciales. Primero entre nosotros tenemos que levantar proteccionismo, tenemos que permitir un flujo más libre, más fácil de los productos entre nuestros países. Tenemos comercios muy grandes con Brasil, con Rusia, con India, con Sudáfrica. Entre nosotros, primero, pues seguimos las directrices que han formulado, que va a formular en este G20. Y después, pues también fortalecer nuestra posición como países emergentes, como mercados emergentes, y también defender nuestros intereses como países en desarrollo en las grandes rondas de negociación comerciales, en las grandes consultas, los foros importantes de las instituciones financieras internacionales, en FMN, el Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, tenemos que disfrutar de una cuota mayor de derechos, y en el Banco Mundial, así como en otros bancos, otras instituciones financieras, y en las estrategias financieras, económicas, internacionales, tenemos que defender nuestros intereses, así por fortalecer nuestra posición. Y en su opinión, ¿cuáles son los temas que se discutirán en esta reunión? Y en comparación con el G20, ¿cuáles son las diferencias? Pues los países BRICS son diferentes que los países desarrollados, no desarrollados, es decir, que el G20. El G20 es un grupo que incluye a más países, a los desarrollados, a los en vías de desarrollo, los emergentes, a los representantes, ahora en esta reunión, representantes de otros organismos internacionales, regionales y organismos internacionales, pero el BRICS exclusivamente somos 5, somos emergentes, somos en vías de desarrollo. Entonces tenemos nuestra propia visión para ver las cosas, y tenemos nuestra propia forma de formular nuestras soluciones.
nuestras formas de solucionar los problemas internacionales mundiales. Yo creo que ahí es la diferencia. Pero va a haber una coordinación, un diálogo muy cordial, no digo muy tranquilo entre las dos partes para que puedan llegar a acuerdos. ¿Y qué significa la cumbre de G20 para los BRICS? Mira, los BRICS, es muy importante para los BRICS aprovechar esta oportunidad y hablar, levantar su voz dentro del grupo para superar sus propias dificultades. Los BRICS, los nacionales, como he dicho, los problemas nacionales tienen solución no solamente en su país, sino que tiene que ver encontrar su solución también en los foros internacionales. Hay que haber una política, una gobernanza, un ambiente internacional favorable para los países emergentes, para la solución de sus propios problemas. En este caso, yo creo que los BRICS tienen que formar una posición común en este G20. Y G20 es el mecanismo que de ahí va a salir las soluciones, las políticas en el futuro. Entonces, los BRICS tienen que poner su sello en estas medidas, en estas políticas, en estas soluciones. Y esta vez la cumbre de G20 se celebra en Hangzhou. El gobierno chino y el pueblo chino prestan mucha atención a este evento. ¿Qué significa esto para China? Es el evento más importante, evento internacional más importante que organiza China en este año. China da mucha atención a este evento. Ha hecho preparativos muy minuciosos para recibir a los dirigentes a esta reunión. Es muy importante, igual que para los BRICS, China también quiere proponer proponer las políticas, las soluciones para solucionar esta situación difícil, complicada en la economía mundial. China ha trabajado con varias instituciones y también ha celebrado reuniones, encuentros de los think tanks, de los especialistas con las instituciones financieras internacionales, de los ministros de finanzas, de los gobernadores, de los bancos centrales, reuniones ya previas al G20, y China ha formulado muchas proposiciones. Lo que quiere China es que, pues, como China está haciendo las transformaciones nacionales, quiere que coordinar, pues, tenemos los pasos coordinados con el resto del mundo, para que haya una política interconectada, o sea, que hacemos las acciones interconectadas, porque la solución no solamente sale de un país, lo hace un solo país, sino que tiene que participar toda la comunidad internacional. Así puede solucionar las cosas. Muchas gracias, señor Wang, por compartir con nosotros sus análisis sobre esta reunión informal de los BRICS. Así llegamos al final de esta emisión especial de CCTV en español, dedicada a la reunión informal del Grupo BRICS. Gracias por acompañarnos. Les traeremos más información sobre la cumbre de líderes de G20 que se celebrará hoy en Hangzhou a las 2 de la tarde, hora de Beijing. No se lo pierdan, nos vemos.